Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Y yo estoy aquí cómodamente sentado junto a mis amigos que me acompañan de diferentes países para estudiar un capítulo más del libro de Apocalipsis. Yo estoy aquí con Biblia en mano y ahora dispuesto y listo para que Dios pueda colocar esta palabra en mi corazón y también en el tuyo. Un grande abrazo para ti, un gran cariño a aquellas personas que se reúnen cada semana para estudiar la Biblia. Hay incluso iglesias que se abren cada semana para poder estudiar Apocalipsis. Recibimos sus mensajes con tanto cariño, aquellas historias lindas también de que estás participando de una iglesia y de este estudio nos llena de tanta alegría y de tanta emoción. Gracias por participar de Biblia Fácil y junto a mis amigos que vinieron aquí de diferentes países y están representando a Sudamérica, hoy comenzaremos un estudio más de Apocalipsis. Hablar acerca del trono de Dios. El trono de Dios es el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. En el capítulo anterior vimos acerca del mensaje que Dios tiene para las 7 iglesias. ¿Cuál es la última iglesia? Laodicea. De paso, Laodicea significa pueblo del juicio, el pueblo del tiempo del fin. Es una iglesia autosuficiente, ¿verdad? Hoy vemos que la autosuficiencia ha tomado parte no solamente del mundo o de las personas que no conocen a Dios. Conozco tantos cristianos autosuficientes, personas que se creen tan llenas de conocimiento por títulos, por grados, pero son vacíos. Dios está fuera de los planes, fuera de los proyectos, fuera de la vida. Y Dios dice, arrepiéntete. Yo estoy tocando la puerta del corazón. Es momento de poder revisar nuestra vida y ver de qué estamos llenos. Puede estar el bolsillo lleno de dinero, pero el vacío lleno, o el corazón vacío por falta de Dios. La iglesia de Laodicea es una iglesia carente, pero lo peor es que se engaña porque dice que es rica, pero es miserable. Piensa que está bien, pero en el fondo está mal. Lo mismo de decir personas cuando dicen yo creo en Dios, pero no tienen compromiso con Él. Personas que dicen creer en todo, creen en la Biblia, creen en Dios, pero nunca tienen una relación con Él. Es decir, la iglesia del tiempo del fin tiene un grave peligro. O es la indiferencia o es la falta de compromiso. Ahora, después que Dios muestra a Juan de que Él está caminando allí entre las 7 iglesias, ¿recuerdan la visión? Él conoce a cada iglesia, conoce su necesidad, es por eso que a cada uno le dice, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé qué te falta, yo me presento así de esta manera porque sé cuál es tu necesidad. Dios nos conoce de manera individual. Y eso es lo lindo, ¿verdad? No pasamos por desapercibidos ante Dios. Dios no ve un grupo de personas, Dios ve cada corazón, cada intención. A una iglesia le decía, yo conozco las intenciones de tu corazón y de tus riñones, haciendo referencia a las emociones y al intelecto. Ahora, vamos a cambiar de escenario, porque ahora de la tierra pasamos al cielo. Y es la visión que hoy Juan nos va a compartir, el trono de Dios. El planeta es gobernado por Dios, no está entregado al caos. Hay muchas personas que piensan que Dios se olvidó de este planeta, o que nadie está al control de este planeta. Y ellos dicen, si Dios estuviese al control de la humanidad, ¿por qué existe tanto desastre? ¿Verdad? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Dónde está Dios para que pueda controlar todo este asunto? Entonces, hay una lucha aquí en este mundo de parte entre dos fuerzas, la de Dios y la del enemigo. Los dos buscan ser adorados, pero
el deseo del diablo es desfigurar el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Entonces el diablo provoca calamidades para luego culpar a Dios. La gente cuando culpa a Dios por cada desgracia, el diablo celebra, porque de esa manera, ¿qué cosa consigue el diablo? Desfigurar el carácter de Dios, hacer ver que Dios es cruel, es malo o que Dios perdió el control de la humanidad. Ahora, Dios está al control, pero la pregunta es, ¿cómo va a estar al control si hay tanto sufrimiento y de gente inocente, de gente buena? Ustedes ya vieron la injusticia, gente buena que sufre, gente mala que parece que les va bien en la vida. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta del sufrimiento? Todos sabemos que el sufrimiento entró por causa del pecado. En sí, nosotros estábamos condenados a morir. Jesús nos dio esperanza con su muerte. Él nos redimió para poder librarnos de esa condenación. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros estamos pasando de muerte a vida. Pero el sufrimiento es una realidad en este mundo. Jesús nos prometió que en este planeta vamos nosotros a vivir felices. Y yo les voy a decir aquí 5 razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. Ustedes deben entender la diferencia entre causar y permitir. Causar es provocar. Dios no provoca el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento. Pero el sufrimiento es permitido por lo menos por 5 razones. Vamos a comprender de manera breve. Primero, en medio del dolor nosotros sabemos quiénes somos. Les voy a hacer un ejemplo. Job y su esposa. Job perdió en un día todo. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas materiales, perdió sus tierras, perdió todo. En un día. Ahora miren, la esposa de Job también perdió todo porque era una pareja, ¿verdad? Pareja de esposos. Es decir, los dos pasaron por la misma situación, por el mismo dolor. Pero miren la reacción. Job dio gloria a Dios. Y la mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete. Miren la diferencia. Los dos pasaban por la misma situación, pero uno en el dolor da gloria a Dios y el otro maldice a Dios. El dolor nos revela cuál es nuestro carácter o a quién tenemos en el corazón. Número 2, con el dolor nosotros nos damos cuenta lo peligroso que es el pecado. Les voy a hacer un ejemplo. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el mundo sin dolor, sin hospitales, sería un paraíso, ¿verdad? Entonces, nosotros no entenderíamos qué es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no trajo consecuencias. Cuando hay dolor, el dolor nos explica lo peligroso que es el pecado. Sin el dolor, nosotros no explicaríamos cuán peligroso es el pecado. Todo sería de maravilla. Y número 3, el dolor hace que podamos correr a Dios. Hay lecciones que no aprendemos en la vida, menos que no pasemos por un momento doloroso. Entonces, una situación que puede provocar destrucción al ser humano puede resultar en bendición, porque en lugar de destruirnos, nos hace refugiarnos ¿en quién? En Dios. Número 4, el dolor hace que podamos fortalecer nuestra relación con Dios. Eso es lo lindo. Conocí una señora que decía, pastor, nunca oré tanto en mi vida como desde cuando me enteré que tenía cáncer. Nunca oré tanto. El dolor nos hace aferrar a Dios. Y número 5, si en el mundo no existiera dolor, nadie quisiera estar en el cielo. ¿Para qué? ¿Verdad? Yo estoy feliz aquí. Aquí no hay dolor, aquí no hay sufrimiento. ¿Para qué quiero Dios? ¿Para qué necesito del cielo si la tierra es sin dolor? Entonces, el dolor no es causado ni provocado por Dios, pero es permitido por Dios, porque a través del dolor también somos alcanzados. Pero Dios está al control del universo. Ahora, el capítulo 4 nos traslada de la tierra al cielo. Ahora, no aparece Jesús caminando como sumo sacerdote entre las iglesias, sino aparece como rey. Capítulo 4, la escena se traslada al trono celestial. El trono está rodeado por seres celestiales para celebrar una ocasión especial, un evento específico y decisivo en la historia del universo. ¿Cuál es? Es que aquí Juan está a punto de ver cómo Cristo es exaltado y glorificado después que subió al cielo. La Biblia dice que fue a la diestra del Padre. Ahora, ¿cómo sucedió ese evento? Eso nos explica. Ahora, ¿cómo entendemos eso? El capítulo 3, versículo 21 dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. La promesa para el vencedor es sentarse ¿dónde? En el trono. Pero dice, tú te vas a sentar en el trono porque yo ya estoy sentado en el trono. Yo ya vencí. Ahora,
¿Cómo es que Jesús se sentó en el trono? Ahora nos explica el capítulo 4 y el versículo 5. Miren, la palabra trono aparece 14 veces en el capítulo 4, es decir, es el centro de todo lo que sucede. 1 Timoteo 6:16 dice que Dios está rodeado de una luz extraordinaria. Ahora en el capítulo 4 encontramos la majestuosidad. Y allí en el capítulo 4 Juan dice, vi que uno estaba sentado. Ni siquiera menciona el nombre de Jesús, nada. Uno, ese uno hace referencia ¿a quién? A Dios Padre. Él está sentado en el trono. El trono simboliza el derecho a reinar, el poder real, la autoridad sobre el reino. Estar en el trono significa el poder para reinar. Ahora, en ese trono hay esplendor deslumbrante, el trono de Dios es la fuerza controladora del universo. Ahora Juan va a ver cómo es el trono de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 4, 1 al 3. Allí dice, después de esto miré y había una puerta abierta en el cielo. Pablo, ¿tú puedes seguir leyendo, por favor? Versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Del 1? Sí, del 1 al 3. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo le mostré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a las esmeraldas. Wow. Solo hasta ahí, porque después vamos a seguir describiendo. Gracias, Pablo. Miren qué interesante. Ahí está el trono y ahí está uno sentado, Dios Padre. Miren la majestuosidad. No dice que el trono era una piedra de jaspe, dice, era como. Es decir, él no encuentra palabras para describir. Lo más parecido es esto, dice. No puede describir. Ahora, fíjense lo que está viendo aquí Juan. ¿Qué cosa está viendo? El santuario. ¿Recuerdan cuando Dios mandó a Moisés a hacer un santuario? El santuario tenía dos compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí estaba la gloria de Dios, el Shekinah. La gloria de Dios, ese Shekinah que estaba en el lugar santísimo, representaba en el cielo ¿qué cosa? El trono de Dios. Dice, había una puerta abierta, ¿verdad? Y oí una voz que decía, con voz de trompeta. ¿Recuerdan qué significa voz de trompeta? La presencia de Dios. Ven y mire. Es decir, Juan es invitado a entrar. Y no solamente Juan fue invitado. Recuerdan cuando Isaías también fue invitado. Y Isaías capítulo 6 también vio el trono de Dios. Daniel en el capítulo 7 también vio el trono de Dios. Ahora, si nosotros unimos todas esas referencias, aquí en Apocalipsis nos va a dar una idea extraordinaria de cómo es ese trono. Mas no está descrito de manera perfecta, porque está en un lenguaje humano, que no puede describir la perfección de allá, pero nos da una idea de lo que significa ese trono. Dice allí que en el trono, ¿qué cosa había? Un arco iris, ¿verdad? Y había, dice, un arco iris. ¿Cuándo comenzó el arco iris en la historia de este mundo? Con Noé. ¿En qué momento? Después del diluvio. Dios hace una promesa. Arco iris es igual a ¿qué? A promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios hace? Nunca más será la tierra castigada con agua, ¿verdad? Entonces cada vez que llueve, dice tú vas a ver mi arco entre las nubes. Hoy el arco iris es usado como símbolo de una perversión. Sin embargo, es la representación de la promesa de Dios. Ahora, fíjense, ¿por qué es que el arco iris está encima del trono? El arco iris en sí es una ilusión óptica, ¿verdad? Uno ve el arco iris y uno se acerca y dice, va a abrazar el arco iris, y de pronto no abraza nada, es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque el arco iris es la unión ¿de qué? Del agua con la luz del sol. Es decir, es la mezcla de dos elementos, agua y luz del sol. ¿Qué representa el arco iris en el trono de Dios? Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos capítulo 97, versículo 2. Karina, ¿puedes leer, por favor? Aquí dice, ¿qué dice Salmos 97, 2? Toma el micrófono allí. Salmo 97, 2. Dice así. Son la base de su trono. Justicia y misericordia. Correcto. Entonces, hay dos cosas que es la base del trono de Dios. ¿Qué cosa es? La justicia
y la misericordia. ¿Cómo es formado el arco iris? ¿Por la unión de qué? Del agua y del sol. Justicia y misericordia, así como el agua y el sol, se mezclan para armar un arco iris. En el trono de Dios está mezclado ¿qué cosa? La justicia y la misericordia. En el trono aparece el arco iris como símbolo de su promesa y de su justicia y misericordia. Satanás anheló ese trono. Él quiso el trono de Dios. Por eso él se rebeló contra Dios. Sin embargo, allí nosotros encontramos algunos elementos interesantes, ¿verdad? Miren el versículo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, el versículo 4. Dice así, alrededor del trono habían 24 tronos. Interesante. Había un trono principal, ¿y qué más había? 24 más. Y en los tronos vi sentado, ¿a cuánto dice? 24 ancianos. La palabra anciano en la Biblia significa un ser digno, autoridad, ¿correcto? No significa alguien que esté en la parte final de la vida. 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. ¡Wow! Ahora, si el arcoíris representa la justicia y la misericordia, ¿a quién representan los 24 ancianos? Vamos a ver sus características. Número 1, están vestidos ¿de qué? De ropas blancas. Número 2, tienen corona de oro. Pregunto, ¿a quién prometió Dios vestiduras blancas y coronas de oro? A su iglesia, ¿verdad? Entonces, por las características que aquí presenta, significa que estos son seres humanos que alcanzaron promesa. ¿Pero por qué 24? Vamos a analizar un poco este asunto. 24, ¿cuántas tribus representaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? 12 tribus. ¿Con cuántos apóstoles Cristo fundó su iglesia en el Nuevo Testamento? Con 12. 12 más 12, ¿a cuánto da? 24. Quiere decir que los 24 ancianos es una representación del pueblo de Dios en toda la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 12 igual a 24. Pero ¿por qué son 24 ancianos? Dice, ellos tenían ropas blancas, coronas de oro, allí en la cabeza. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 27, ¿sí? Mateo capítulo 27, versículo 50 al versículo 53. Aquí nos va a aclarar este asunto. Mateo capítulo 27, versículo 50 al versículo 53. Miren lo que dice, este texto es impresionante. Mateo 27, 50 al 53. Dice así, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. ¿Está? Ahora, Felipe, ¿puede leer el versículo 52? Toma el micrófono, por favor. 27, 52. ¿Qué dice allí? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Wow. ¿En qué momento ocurrió esto? Cuando Jesús murió. Entregó el Espíritu. ¿Qué más dice? El templo se rasgó, sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros y entraron a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Ahora fíjense, cuando hace referencia a 24 ancianos, significa que hubieron personas que resucitaron cuando Cristo murió. Y según Efesios 4:8, ellos fueron llevados como primicias al cielo. Nosotros en la Biblia por lo menos encontramos a tres seres humanos que están en el cielo. ¿Se acuerdan en la transfiguración? Cuando los discípulos vieron a Jesús, ¿con quién estaba? Con Elías. ¿Con quién más? Con Moisés. ¿Y quién más está en el cielo? Enoc. Dios se los llevó. Tres personas, la Biblia dice con claridad que están en el cielo. Seres humanos. Ahora, a esos tres se unieron otros que también resucitaron. Y por las características que ellos tienen, entonces, ellos son la representación de la humanidad fiel que ya está en el cielo. Ahora, es interesante que nosotros podamos ver, esos seres humanos no están en el cielo para interceder.
Hay algunos que dicen, vamos a interceder. Pastor, ¿y quién? A ver, ¿Pablo estará en el cielo? No. ¿Por qué no está Pablo en el cielo? ¿Por qué Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice, yo estoy listo para ser sacrificado, hablando de su muerte? Dice, pero me está reservada la corona de justicia en aquel día. Además, él no participó de la resurrección cuando Cristo murió. Entonces, si hay seres en el cielo, significa que hay representantes del pueblo de Dios, que son seres humanos, y están dando gloria a Dios. Sí, querías decir algo. Una pregunta, ¿cómo interpretar eso junto al versículo que dice, nadie subió al cielo sino el que bajó, refiriéndose a Jesús? ¿Cómo interpretarlo en ese contexto? Correcto. Muchas gracias, querido. Miren, cuando habla el texto, dice, nadie más subió al cielo sino el que bajó, está haciendo referencia solamente a Cristo, ¿verdad? Cuando Él es el único que bajó del cielo y Él es el único que subió. Sin embargo, aquí, en este texto que nosotros hemos leído, a la luz de toda la Biblia, encontramos que Dios ya llevó a otros seres humanos al cielo, como Enoc, como Elías y como Moisés. Por eso que la referencia a los 24 ancianos, por las características que tienen, no pueden ser otros seres sino seres humanos. Ahora, vamos a responder esto en las siguientes presentaciones. Además, el versículo 6, ¿qué cosa dice? Capítulo 4, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6 dice, también delante del trono había un mar de vidrio semejante a, ¿qué dice? Al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Estaba lleno de ojos por delante y por atrás. Llenos de ojos. Ahora nos complica el asunto, ¿no? Hay 24 ancianos, y ahora ¿qué cosa hay? 4 seres vivientes. ¿Saben ustedes que Ezequiel capítulo 10, versículo 14, ya hablaba acerca de estos seres? Recuerdan ustedes que Apocalipsis está escrito en base al Antiguo Testamento, muchos textos de ellos. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 10. Vamos a Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Miren esta declaración. Dice así, Ezequiel 10, 14, a las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba rueda. Cada uno tenía 4 caras. La primera era un rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león, la cuarta era de águila. Vamos al versículo 20, miren, versículo 20 al versículo 22. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y me di cuenta que eran, ¿quiénes dice? ¿Qué eran ellos? Querubines. Cada uno tenía 4 caras, ¿y qué tenía? 4 alas y figuras de manos humanas debajo de ¿dónde? De sus alas. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 4. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Entonces dice alrededor del trono, o el versículo 6, dice, también delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Versículo 7, ¿qué cosa dice? El primer ser viviente era semejante ¿a qué? A un león. El segundo, a un becerro. El tercero, rostro de hombre. El cuarto, un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos, y de día y de noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Según Ezequiel ya vio esta visión. ¿Cómo lo llama esto a Ezequiel? Querubines. Ahora, es interesante las características que tienen estos seres. 6 alas y lleno de ojos. 6 alas significa rapidez de movimiento y ojos significa inteligencia. Ahora fíjense una cosa. Esto puede representar a un orden exaltado de ángeles involucrados en servir a Dios y conducir a los ejércitos celestiales en la adoración y la alabanza a Dios. Porque allí dice que todos ellos decían, Santo, Santo, Santo. Además, las características de estos seres vivientes son las características que se dan a los ángeles. Por ejemplo, Salmo 103:20 dice que los ángeles tienen fuerza como león.
Hebreos 1:14 dice que tiene la capacidad de servir. Esto puede ser representado como un buey. Tiene inteligencia como un hombre. Lucas 15:10 dice que los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente. Y tiene velocidad de un águila. Entonces, 4 figuras también representan características de ángeles. Entonces, lo que se cree aquí es que esto es un orden exaltado de ángeles involucrados para servir a Dios. Pero también se dice que estos 4 seres vivientes, según la visión de Ezequiel capítulo 1, versículo 4 a 10, puede representar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Representar, pero son seres que existen, ¿correcto? Pero representan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 40 años estuvo en el desierto. 41 veces se movieron. Ahora, ellos tenían una manera interesante de ser organizados. Cada vez que el campamento se movía, ellos tenían 4 tribus líderes, ¿verdad? 4 tribus líderes. Cuando ellos se instalaban, el santuario estaba en el centro y las 4 tribus rodeaban allí el santuario. ¿Quiénes eran esas 4 tribus líderes? Era Judá, Efraín, Dan y Rubén. Se dice que estas 4 líderes tenían 4 símbolos. Por ejemplo, Judá tenía como símbolo el león. La Biblia menciona al león de la tribu de Judá, ¿verdad? El símbolo de Judá era el león. De Efraín era el buey. De Dan era el águila y de Rubén era un rostro humano. Entonces dice que ellos pueden representar, no es que son, representar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Significa que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no tiene representación? Gracias por acompañarnos. Esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. La escena maravillosa que Juan ve al contemplar el trono de Dios. No tiene palabras para poder describir. Empieza allí a colocar algunas cosas que se parecen y allí dice, esto es lo que yo vi. Allí en un lenguaje humano, no perfecto, nos describe en qué consiste ese trono. Ahí está Dios sentado y ahí está en el capítulo 5 vamos a ver de que Dios ahora el Padre da esa autoridad o ese poder de reinar también a Jesucristo en el momento de la exaltación cuando ascendió allí a los cielos. Hay algunas cosas que estuvimos analizando acerca del trono de Dios. Primero, que la justicia y la misericordia son la base de su trono y está representado en un arco iris, como aquel que es fiel siempre a su promesa. También vimos 24 ancianos que representa a la humanidad o representa a toda la humanidad, ¿verdad? Desde el comienzo de los tiempos hasta el final, de redimidos. Y también vimos 4 seres vivientes. Allí vemos que ellos dan gloria a Dios, adoran a Dios, están al servicio de Dios y se dice que ellos pueden ser ángeles que tienen una orden especial para poder llevar a toda la hueste angelical a adorar a Dios. Y también estos 4 seres representan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, representado por las 4 tribus líderes. Esas 4 tribus eran Judá, Efraín, Dan y Rubén, que eran el símbolo que ellos tenían allí en sus banderas. Ahora, ¿cómo? representan esos 4 seres vivientes al Nuevo Testamento, ¿verdad? A la iglesia primitiva. Entonces, un análisis extraordinario se hizo de que Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es visto de 4 maneras diferentes su ministerio. Por ejemplo, el libro de Mateo hace énfasis en Jesús como rey. La mayor parte de sus enseñanzas, por ejemplo, Mateo 25:34, dice, entonces el rey dirá, haciendo referencia ¿a quién? A Cristo.
También allí en Mateo 27:37, cuando Jesús murió, allí el Evangelio de Mateo dice que le pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús quien dice, el Rey de los judíos, haciendo énfasis a Cristo como Rey. Nosotros vamos al Evangelio de Marcos y vemos que en Marcos Jesús es representado como siervo. Gran parte de los textos de Marcos representa como siervo. Allí vemos, si alguno desea ser el primero, será el último y el servidor de todos. Eso dice Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos 10:44 dice, quien desea ser el primero será siervo de todos. Y también dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, ¿no? Sino vino para servir. Mientras que Mateo representa a Cristo como el Rey, Marcos lo representa como ¿qué? Como un siervo. Ahora, el libro de Lucas presenta a Cristo como Hijo de Hombre. Allí Lucas 4:1 y 2 dice, después de haber ayunado, tuvo hambre. Necesidad humana. Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Mateo presenta como Rey, Marcos presenta como siervo, Lucas presenta como hombre, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ahora, el libro de Juan presenta a Jesús como Dios, desde el comienzo, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Quién era ese Verbo? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jesús. Mateo presenta como Rey, Marcos como siervo, Lucas presenta como Hijo de Hombre, y Juan lo presenta como Dios. Ahora, Juan 1 y 2, en el principio estaba el Verbo. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Quiere decir, yo también soy Dios, está diciendo Jesús. Ahora, ustedes recuerdan, estos 4 seres vivientes, ¿qué rostros tenían? Rostros de águila, rostros de hombre, rostros de buey o de ciervo y un rostro de águila, ¿verdad? Entonces, esto también puede representar el ministerio de Cristo en estos 4 seres vivientes. Y después, ¿qué más dice? Miren, Apocalipsis capítulo 4, allí vamos al versículo 7, o el versículo 10, 9. Cada vez que estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. ¿Y qué más sucede? Dice, allí adoran al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, y dice, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas todas las cosas. Ahora, en ese contexto, vamos a retroceder un poco, y allí dice el versículo 6, o el versículo 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿Qué más dice? Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ya vimos a qué representan los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo en su plenitud. 7 espíritus. Ahora fíjense, es interesante algunas cosas que suceden aquí en el trono. Primero, hay relámpagos y truenos. Cada vez que la Biblia aparece que relámpago y trueno es porque va a mostrar que Dios va a aparecer. En el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 16, la aparición de Dios para el pueblo de Israel fue a través de relámpagos y truenos. Dice que delante de él habían 7 antorchas de fuego explicadas como 7 espíritus de Dios, es decir, la actividad y la obra del Espíritu Santo en su plenitud. Cuando hace referencia al mar de vidrio, esa luz multicolor trascendente representa la majestad de Dios. Versículos 9 al 11, hay una escena de adoración donde los 24 ancianos y los 4 seres vivientes arrojan sus coronas y le dicen, tú eres digno. Ahora, la esencia de la adoración se debe a 2 cosas. Miren, versículo 11 dice, tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste, ¿qué cosa dice? Todas las cosas. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Encontramos la otra razón por la cual se adora. Dice así, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro
digno de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste sacerdotes para nuestro Dios, o un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, Jesús recibe adoración por dos razones. Primero, por ser el creador, o por el acto de la creación, y el segundo, por el acto de la redención. ¿Qué significa eso? El mismo Dios que creó este mundo tiene poder para restaurarlo y poder proveer salvación para todos los perdidos. Ahora, en esa liturgia de adoración, nosotros tenemos que parar para pensar. Miren, todo el cielo adora a Dios. Todo el cielo. Cada momento dice, santo, 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 tú eres digno de recibir nuestra adoración. El libro de Apocalipsis nos presenta como uno de los temas principales, el tema principal es el regreso de Cristo, pero uno de los temas principales también que acompaña el regreso de Cristo es el grande conflicto que está aquí en la tierra. ¿Y cuál es el conflicto que ocurre aquí en la tierra? La discusión entre los dos poderes, poder de Dios y poder del diablo, es la lucha por una sola cosa, por la adoración. Si ustedes se dan cuenta, las cosas que hacemos en esta vida no tienen que ver con nuestros caprichos y gustos. Tienen que ver a quién adoramos. Existen personas que se adoran a sí mismos. Existen personas que adoran abiertamente a Satanás. Existen personas que adoran a Dios y por eso son capaces de sacrificar muchas cosas por adorar a Dios. Pero existen personas que dicen, yo no adoro a nadie, ¿verdad? Pero crean sus propios dioses. Es decir, el tema principal en esta tierra es adoración. Alguien me pregunta y dice, pastor, ¿qué tiene que ver que yo obedezca o no obedezca una parte de la Biblia? Es simple, le digo. Demuestras a quién adoras. Porque el asunto es adoración. Miren, el diablo siempre quiso ser adorado. El libro de Isaías capítulo 14 habla de que en el cielo él anheló el trono de Dios. Quiso el trono de Dios. ¿Por qué quería el trono de Dios? Porque quería ser adorado. Él quiere ser adorado. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿recuerdan lo que le dijo Satanás a Jesús? Cuando en la última tentación le llevó allí a la parte más alta y le dice, mira todo este mundo, le dice. Tú no necesitas ir a la cruz. ¿Para qué vas a sufrir? Adórame, ¿correcto? Adórame, yo te doy todo. ¿En qué momento se hizo dueño el diablo de este mundo? El momento que el ser humano le cedió autoridad. Porque Dios regaló este planeta al ser humano para que lo pueda administrar. Pero el ser humano regaló o cedió esa autoridad. Y ahora Jesús dice incluso que Satanás es el príncipe de este mundo. Porque el ser humano cedió esa autoridad. Pero más allá de eso, vamos a pensar en lo siguiente. Miren, en este mundo existe tanta filosofía humana. El humanismo, por ejemplo. El ser humano no necesita de nadie, porque dentro de sí tiene una fuerza. Él puede solo, él no necesita ni siquiera de Dios. Los seres humanos nos creemos dioses, mucho más en este siglo de tanta tecnología y de tanta información. El ser humano se cree Dios. Por eso se independiza de Dios. En el año de 1859 apareció un libro que remeció prácticamente las raíces de todo el mundo que creía en Dios. En ese año aparece el libro que lleva por título El origen de las especies, creado por quién o escrito por quién, por Charles Darwin, dando origen a una nueva etapa en la vida en el mundo. Aquellos que ya querían sacar a Dios de la historia, ahora tenían un fundamento para decir, nosotros no necesitamos de Dios porque ni siquiera Dios existe. Es decir, todo este mundo fue creado, o el ser humano vino porque sus antepasados fueron primero renacuajos, luego fueron, orangutanes, y luego se hizo un ser humano. O sea,
Quitamos a Dios de todo, sacamos a Dios de la historia. Algunas universidades prohíben religión o la Biblia porque quieren sacar a Dios de la educación. Es decir, el ser humano, usado por el diablo, siempre ha querido tratar o ha tratado de sacar a Dios de todo. Lo ha sacado de su vida, lo ha sacado de sus escuelas, lo ha sacado de la historia, creyendo en la evolución. La evolución, ¿qué cosa te lleva a pensar? De que Dios no existe. Y si Dios no existe, tú no tienes ni origen ni propósito en la vida. ¿Desde qué momento el ser humano cayó en un vacío existencial? Desde el momento que creyó que no necesitaba a Dios en su vida. Desde el momento que sacó a Dios de su historia. Desde el momento que creyó en la evolución. Desde el momento que creyó de que este mundo es gobernado por la nada. O que yo puedo ser el autor de todo. Yo no necesito de Dios para vivir. Todo lo que el ser humano haga tiene que ver a quién adora. La adoración es el punto principal aquí en el capítulo 4, el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Alguien escribió lo siguiente: cuando tú pierdes la esencia de tu origen, tu vida cae en un vacío. ¿Saben qué cosa es preocupante? Hace algunos años incluso el Papa salió diciendo de que el libro de Génesis era un libro alegórico. Fue una noticia que movió al mundo. Quiere decir que el pecado es una alegoría. Si el pecado es una alegoría, Jesús es una fantasía. ¿Para qué necesitamos de Jesús si no hay pecado? Si el libro de Génesis es un libro alegórico, es un libro no real, es un libro simbólico o es un libro que cuenta por ahí alguna historia que no fue real. Entonces, si no existe Génesis, no existe ni creación, no existe ni pecado, tampoco Salvador. ¿Se dan cuenta cómo el diablo ha tratado a través de toda la historia quitar la adoración que solamente es para Dios, cambiarla de dirección? ¿Hacia dónde? Hacia Él. ¿Y saben de dónde viene esta mentira? Desde el jardín del Edén. ¿Cuál fue la mentira que el diablo colocó en el corazón de Eva? Dos cosas. Primero le dijo: no morirás, no vas a morir. Dios te dice que vas a morir, no, mentira, no vas a morir. Por eso el diablo, el ser humano cree en la inmortalidad, y después de la muerte, etcétera, etcétera. Número dos, le dice: tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Dios no lo sacó a Adán y Eva porque comieron un fruto. Comer el fruto significaba aceptar la propuesta del diablo. Comer el fruto significaba que ellos querían ser como dioses. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Porque quiso ser como Dios. ¿Por qué salió Adán y Eva del jardín del Edén? Porque aceptaron la propuesta del diablo, ser como Dios. La desobediencia va más allá de comer un fruto, va en aceptar propuestas, donde el ser humano saca a Dios de su vida, saca a Dios de la historia y empieza a adorarse a sí mismo o a adorar cualquier otra filosofía, y en ese momento se hace un adorador ¿de quién? De Satanás. Ahora el capítulo 4 me enseña de que hay un Dios que gobierna por encima de todas las fuerzas humanas y conduce la historia hacia un final feliz. Por eso que Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y ayuda oportuna. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano que tiene el control de la historia. Ahora, lo interesante de todo eso es que ese Dios está presente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si hay un Dios que gobierna el universo, hay un Dios preocupado por el ser humano. Hay dos cosas que tenemos que saber de Dios. Dios es trascendente y Dios es inminente. Trascendente significa que Él es el soberano de todo el universo y Él gobierna el universo, pero es un Dios cercano, no es un Dios lejano, es un Dios que se relaciona, es un Dios que está a nuestro lado en todo momento de la vida. Sí, Pablo. Incluso en esa historia, cuando ellos pecan, ¿no?, por creerle al diablo, y va la sentencia justa por su pecado, que era la muerte, Dios también dio una esperanza, aunque ellos no lo entendieran, ¿no? Al darle ropas de pieles de animales, ya hubo un sacrificio de sangre ahí que apuntaba a la cruz. O sea,
mismo ahí uno ya ve la esperanza de Dios diciendo, esto se perdió, pero yo lo voy a recuperar. Es que Pablo, el plan de redención estaba desde antes de la entrada del pecado. Dios ya tenía un plan para ellos. Es por eso que el primer cordero que muere allí en el jardín del Edén, cuando alguien dice que Dios no cumplió su promesa, que no había muerte, muerte sí hubo, pero hubo una muerte sustitutoria. ¿Qué significaba? Adán y Eva merecían morir, pero no murieron Adán y Eva, murió un cordero, y ese cordero representaba a Cristo. O sea que la gracia ya estuvo ahí. Siempre el ser humano se salvó por fe y gracia, desde el comienzo, y así será la salvación hasta el final. Nadie se salva por obras o por méritos. Qué lindo, gracias por ese aporte. Ahora, ese Dios que tiene el control del universo, ese Dios que está en todo momento en la historia del ser humano, es un Dios tan cercano, un Dios que conoce las luchas, que conoce los problemas, que conoce las lágrimas, que no ignora el sufrimiento. Y es un Dios que nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestra vida. Voy a invitar a Andrés que venga para cantar. Mientras él canta, yo quiero hablar para ti que estás viendo el programa. Probablemente no estés en un momento fácil de la vida, estés pasando por una situación muy difícil. Estás allí acorralado por las deudas, estás allí en una cama, enfermo, estás pasando por sufrimiento y dolor. Hay un Dios que está allí contigo y está sufriendo contigo y está listo para abrazarte. Hay un Dios que tiene el control del universo, es el soberano del universo, pero también quiere tener el control de tu vida. Y es por eso que hoy, una vez más, insiste en tocar la puerta de tu corazón para decirte, déjame también ser soberano en tu corazón, soberano en tu vida. Permite que ese Dios de lo imposible haga hoy milagros